Bienvenidos a todos y a todas a este canal Shinachiku Teorías, donde les traigo diferentes fanfics de Naruto. Espero lo disfruten y los invito a que se suscriban y activen la campanita. No olviden de dejar su like y un comentario, eso ayudaría mucho para traerles más fics. Para variar un poco el contenido les trae de otras parejas. En esta ocasión será el fanfic Flor del Desierto del mismo creador de Ambi Gaiden. Será centrado en la pareja Shikatema. Lamentablemente el autor no lo completo, pero es un buen fic de 7 capítulos. Como siempre, el link del creador estará en la descripción. También les recuerdo que no soy dueño de Naruto, crédito a sus respectivos creadores. Por último, los invito a que pasen a mi canal de Gameplays. Sin más rellenos, comencemos con el capítulo de hoy. Capítulo 1, Sueño con la lluvia. Sueño con la lluvia, sueño con jardines en la arena del desierto. Me despierto con dolor, sueño con el amor mientras el tiempo corre por mi mano. Había sido un día largo y agotador. Ayudar a Gaara a idear metas de entrenamiento y políticas académicas no había sido su idea de diversión. El Kazekage fue a quien agradecer esa brillante idea. El genio vago hubiera preferido estar en su propia aldea ayudando con sus propios programas académicos, pero aparentemente, su Hokage había aprobado fácilmente la solicitud de Gaara. Después de todo, Suna todavía estaba usando el plan de estudios de la Academia de Konoha como modelo propio. Shikamaru no solo estaba aquí para ayudar a actualizar la Academia de Suna, sino que también era parte del programa de intercambio de maestros que se había iniciado como una forma de intercambiar ideas y mantener las apariencias políticas por el bien de la alianza. Él estaría enseñando a los niños de Sunanese durante los próximos 6 meses sobre las teorías fundamentales del espionaje. Solo había una palabra para describir la situación actual de Shikamaru: le dolía la cabeza por todo el ir y venir, discutiendo sobre cada faceta del plan de estudios básico hasta el último detalle, incluyendo si mantener o no la clase de Ikebana para Kunoichi, y había sido suficiente para finalmente agotar a todos los involucrados. Claro, tenían un gran plan para el año escolar actual, así como los años siguientes, pero su cerebro le estaba haciendo saber que pronto explotaría si tenía que pensar en una idea más. Necesitaba un lugar para escapar de todo el estrés, pero ¿dónde podría encontrar un lugar así en este país abandonado por los kami? La idea de observar las nubes comenzaba a sonar realmente bien y su adicción al pasatiempo finalmente lo llevó por la primera escalera que pudo encontrar hacia la azotea. A diferencia de Konoha, viajar por la aldea era menospreciado, pero solo necesitaba ese soplo de aire fresco. Al llegar a su destino a través de la abertura en el techo que era la entrada a las escaleras, encontró lo que parecía un lugar adecuado para sentarse. La arquitectura local no se prestaba a convertirse fácilmente en asientos, pero el lugar justo en el medio del techo del edificio del Kazekage parecía el mejor punto de observación desde el cual ver una puesta de sol y parecía estar llamando su nombre. Shikamaru se acercó a él y se dejó caer sin ceremonias, colocándose en una posición reclinada con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Lo único que Shikamaru envidiaba a la gente de Suna eran sus puestas de sol. En lo que respecta a las puestas de sol, no había absolutamente nada mejor que la forma en que el aire caliente del desierto parecía captar los rayos del sol mientras descendía más allá de las dunas de arena en el horizonte. Todavía era demasiado pronto para el espectáculo de luces, pero era un hombre paciente y no le importaba la larga espera siempre que nadie lo encontrara escondido aquí. El viento todavía estaba caliente, pero el movimiento del aire en esta aldea era mejor que nada. Al menos era primavera y no verano. En esta época del año, podría estar al aire libre durante el día y no ser víctima de un golpe de calor mientras espera que se ponga el sol. Shikamaru comenzó a dejar que su mente divagara sobre lo que había dejado atrás en Konoha hace poco más de una semana. La primavera era su estación favorita del año, con temperaturas suaves por la mañana seguidas de lluvias todas las tardes. Clima perfecto para observar las nubes. Su madre acababa de empezar a cosechar las primeras cosechas de primavera del jardín, como guisantes, cola de caballo y brotes de bambú, y él se había perdido las bienvenidas adiciones a sus comidas. Nunca pudo acostumbrarse a la tuna que aparentemente se abría paso en cada comida aquí en Suna. La primavera también era la época del año en la que tenía que ayudar a su padre a cuidar de todos los nuevos cervatillos. Siempre se quejaba del trabajo, pero echaba de menos ver a los pequeños de piernas delgadas jugar en los prados cuando estaba en misiones. Mirando hacia el desierto, lo que realmente extrañaba hoy era el olor de la lluvia que lo recibía cuando se preguntaba por el bosque en las tardes de primavera, parte de su rutina habitual en casa cuando revisaba a los ciervos. Por supuesto, su madre siempre lo regañaba.
Cuando regresaba a casa empapado, el agua goteaba de su uniforme por todos sus bonitos y limpios pisos, dejando un rastro hasta su habitación. Las nubes acababan de comenzar a cambiar a sus colores ardientes cuando escuchó a alguien subir las escaleras, despertándolo de sus ensoñaciones. Nara, ¿sabes que se supone que no debes estar aquí sin autorización, verdad?, preguntó una desafiante voz femenina desde el hueco de la escalera. Ella era la única persona que siempre esperaba ver en estos viajes a Suna, pero había estado detenida por sus propios deberes todo el día. Había sentido una punzada de decepción por no poder verla desde que inicialmente lo escoltó a la oficina de su hermano, el Kazekage. No sabía por qué siempre esperaba la presencia de la rubia combativa, especialmente porque todo lo que ella hacía era traerle problemas. Shikamaru siempre pensó que era solo un enamoramiento tonto y que uno de estos días encontraría a la mujer adecuada, una que no se metiera bajo su piel de la misma manera que ella parecía. No importaba cuánto su mente lógica hubiera convencido a su corazón de que no era más que un enamoramiento durante el día, por la noche ella aún lograría deslizarse en sus sueños. Shikamaru volvió la cabeza lo suficiente para ver a Temari. ¿Es por eso que estás aquí? ¿Para que me puedas meter en la cárcel solo por intentar disfrutar de una puesta de sol? Suna, mujer problemática, desafió. Silenciosamente la desafió a que lo intentara. Al menos tras las rejas no podían molestarlo por su opinión sobre la educación o la teoría del jutsu, entonces tal vez podría deshacerse de este dolor de cabeza. Ana no tenía ganas de darle a Gaara más papeleo y una excusa para odiarte. Al menos, todavía no, respondió. Shikamaru la miró de lleno y le dio una mirada burlona con una ceja levantada. ¿Qué quiso decir ella con eso?, se preguntó, pero decidió que en realidad no quería aumentar su dolor de cabeza pidiéndole una explicación. En cambio, se contentó con verla caminar hacia él en silencio. Solo pudo distinguir su silueta mientras se movía en la dirección del lugar elegido, viajando entre él y el resplandor del sol poniente mucho mejor. No he tenido la oportunidad de sentarme desde esta mañana, anunció, mientras se dejaba caer como una dama. Tenía una tendencia a actuar como si fuera solo uno de los chicos, pero su vestido corto de batalla violeta y la forma en que cruzaba los tobillos mientras estiraba sus largas y delgadas piernas frente a ella en la azotea la convertía en una mujer para Shikamaru. Temari se quitó el tesen y lo dejó a su lado. Todavía estaba a su alcance si lo necesitaba, pero era la primera vez desde que puso un pie en Bin que la había visto quitárselo. Debido a una misión, cuyos detalles Shikamaru no tuvo el privilegio de conocer, Temari había estado en alerta máxima desde antes de su llegada. Fue una rara muestra de confianza, en lo que respecta a Temari, y Shikamaru no sabía cómo categorizar este movimiento suyo. Todo lo que se le ocurrió a su cerebro fue Mendokuse. Recibimos un mensaje de Konoha mientras estabas tomando el sol aquí, comenzó Temari. ¿Pensarías que Leaf Shinobi confiaba en nosotros lo suficiente como para no tener que codificar todo? Ella le arrojó un pergamino, que si sus rápidos reflejos no hubieran reaccionado antes de que su cerebro infectado por el dolor pudiera responder, le habría dado un bofetón en la nariz. Oye, mujer, mira dónde arrojas esa cosa, él dijo. Ella siempre parecía estar buscando una oportunidad para causarle daño corporal, pero él nunca supo por qué. Abriendo el pergamino, tradujo el mensaje codificado encontrando que era solo información que había solicitado de los archivos antes de irse. Realmente no era tan importante codificar, pero sabía que era un protocolo estándar hacerlo. Shikamaru metió el pergamino en uno de los bolsillos vacíos de su chaleco y regresó a su observación de nubes. Podía sentir un par de ojos sobre él. Como si ella esperara a que compartiera las noticias de su casa. No, dijo, su respuesta a su pregunta no formulada era finita, sin dejar lugar a discusiones. Bien. No esperaba que compartieras chismes secretos de Konoha de todos modos. Además, estoy seguro de que tu novia en casa tenía algunas ideas muy profundas que necesitaba compartir contigo. ¿De qué estás hablando, mujer?, preguntó Shikamaru. No tenía idea de por qué Temari había estado actuando de manera bastante extraña, molesto podría ser una mejor palabra, desde que la conoció en la frontera. Había viajado con Ino y su equipo a la frontera, pero su misión estaba en River Country. Solo se habían desviado un poco de su curso para poder acompañarlo hasta el borde del desierto. No es que él necesitara o quisiera escuchar las constantes divagaciones de Ino durante todo el camino. No me digas que no pudiste decir que tu pequeña compañera de equipo rubia estaba prácticamente encima de ti en la frontera. Para ser un genio, realmente eres un idiota, dijo con una sonrisa torcida. Ino, tienes que estar bromeando. Hemos sido amigos y compañeros de equipo desde que éramos pequeños.
Ella actúa así para enojarme. De todos modos, ¿está saliendo con un compañero de equipo de Naruto?, respondió. Claro, Sai era un dolor en el trasero y no sabía lo que ella veía en ese caparazón de humano, pero esa era su elección y no era realmente su lugar para decirlo. Espera, no me digas que estás celoso, dijo, preguntándose si esta era la línea de conversación que realmente había querido tomar, pero las palabras habían salido de su boca antes de darse cuenta de que las había dicho. No, dijo ella, renunciando en defensa, lo que él pensó que era un poco lindo, porque estaría celoso de ella. Ella no tiene nada que yo quiera ni remotamente. Tengo todo lo que necesitaré, muchas gracias, sí, lo que sea. Entonces, ¿por qué estás aquí? Pensé que tenías cosas más importantes que hacer hoy que molestarme. Vaya. ¿No estamos de mal humor hoy? ¿No sabías que hago parte de mi deber especial meterme con un determinado ninja oscuro cada vez que está en la ciudad? Me alegra el día mucho más interesante de esa manera, dijo en ese tono combativo que siempre usaba cuando estaban juntos. En realidad, a diferencia de Konoha, él no necesitaba una escolta, así que no tenía idea de por qué ella siempre se estaba metiendo con él. Tenía 2 hermanos pequeños y al menos un par de docenas de genin con los que podía meterse. ¿Por qué molestarlo, mujer problemática? Vete y déjame en paz, refunfuñó. Realmente no quería que ella se fuera en particular, era solo que su dolor de cabeza lo estaba poniendo de mal humor. No puedo. No puedes estar aquí sin que te acompañe alguien de Suna. Sin Temari, sin nubes mirando, dijo triunfante. Shikamaru dejó escapar un gemido de rendición. Siempre odió cuando ella ganaba. Perder ante una mujer era algo que lo volvía loco y ella estaba mejorando en eso cada vez que la veía. Mujer problemática, murmuró, a lo que ella se rió en respuesta. Se sentaron en un cómodo silencio una vez más mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte. Las nubes largas y delgadas que eran típicas del desierto capturaron el tono naranja y rojo que proyectaba el sol, dando al cielo un aspecto casi ardiente. Se sentaron allí 15 minutos completos antes de que Shikamaru decidiera romper el silencio nuevamente. Entonces, no lo entiendo. Estás en alerta máxima, pero ¿cómo es que nunca usas un chaleco antibalas?, dijo Shikamaru, preguntando la primera cosa al azar que le vino a la cabeza. Probablemente porque no soporto esas cosas. Restringen demasiado mis movimientos y no quiero que nada se interponga en el camino de mi Tessen. Además, cuando mi padre me obligó a usar uno, seguí teniendo este espantoso calambre en el cuello. Debo encogerme de hombros o algo cuando los use. Son demasiado problemáticos en lo que a mí respecta. Eso suena como algo que yo diría, respondió con una sonrisa. Temari solo respondió con una mirada de reojo. Aunque tiene sentido. Temari es demasiado de espíritu libre para querer restricciones, incluida la ropa. En realidad, ahora que lo pienso, mis 2 hermanos son completamente opuestos a mí en lo que respecta a eso. Gaara siempre ha usado ropa que lo hace sentir más seguro y protegido. Incluso cuando era pequeño, le gustaban esas camisas de cuello alto que nunca podría soportar. Se puso aún peor, después de que Naruto estuvo aquí la última vez, dijo Temari, recordando cosas que Shikamaru nunca había considerado antes. Nunca presté atención al atuendo de Gaara, pero cuando lo pone así, creo que yo también estaría paranoico si me quitaran algo que siempre había sido parte de mí, pensó Shikamaru. Sabía que la muerte y recuperación de su hermano pequeño todavía era un tema delicado y, dado que se estaban llevando bien, no quería arruinarlo. Ella comenzó a sacar sus 2 coletas más bajas de sus ataduras y comenzó a pasar sus manos por su cabello para liberar los nudos y el estrés que había acumulado durante el día. La forma en que se movía era como algo que él había visto en un sueño y nunca antes se había dado cuenta de lo bien que se veía con él. Cabello suelto y algo despeinado. Ella no pareció darse cuenta de la forma en que la estaba estudiando por el rabillo del ojo, pero con esta luz irradiaba belleza. Kankuro usa una versión sin cuello de uno, continuó, interrumpiendo sus pensamientos, pero está escondido debajo de ese horrible atuendo que usa. Creo que realmente usa ese atuendo negro para poder esconderse mejor en las sombras. Seguro que sabes cómo va eso, comentó, obteniendo una reacción molesta de su compañera. Creo que se deleita en poder asustarme cuando quiera. Lo juro, la próxima vez que salte de las sombras así lo voy a matar. Shikamaru tuvo que reírse de la forma en que interpretó también a la hermana mayor, a pesar de que todas habían crecido completamente. Nunca tuvo la alegría de experimentar la rivalidad entre hermanos, pero había tenido la oportunidad de ver a varios grupos de hermanos pasar por sus clases en la academia, lo que le había dado una pequeña idea del comportamiento típico de los hermanos.
El trío Suna nunca podría ser llamado tus hermanos típicos considerando que su padre había sido el Yondaime Kazekage. Temari había crecido con un hermano que tenía tendencias homicidas al demonio que una vez estuvo dentro de él y el otro tenía una mala racha casi tan mala. Tomándose el tiempo para formular una respuesta, dijo, supongo que dice mucho sobre tus personalidades. Personalmente, siempre me he puesto lo que mi madre o el Hokage me dijeron, pero solo si me resultaba cómodo. Me gusta usar la chaqueta tampoco, pero es parte del uniforme y tiene sus usos. No es como si yo fuera alguien como Naruto que se sale con la suya sin usar una. Siempre he seguido las reglas allí, respondió con un encogimiento de hombros supongo. Nunca pensé en ti como el tipo de persona que da mucha pelea allí. En realidad, el uniforme te queda mucho mejor ahora que no eres ese pequeño mocoso escuálido con el que luché en los exámenes de Chunin, dijo. Burlonamente a lo que respondió con una burla. No era de los que practicaban un entrenamiento serio, pero le gustaba pensar que parte de ese entrenamiento había dado sus frutos con unos pocos músculos bien definidos aquí y allá. Debe haber hecho algo bueno, porque Shio en el departamento de criptología estaba empezando a tener dificultades para hablar en su presencia. En realidad, odiaba pensar en lo incómodo que se veía en ese entonces. Realmente no lo había pensado mucho hasta que su madre solo tuvo que sacar el viejo álbum de fotos de él, no hace mucho tiempo, cuando aprobó los exámenes de Jounin con gran éxito después de años de Temari regañándolo para que lo tomara. Él había mirado por encima del hombro de su madre mientras pasaba, mientras ella mostraba su progreso a uno de sus amigos, y él se dio cuenta de lo escuálido que se veía en ese entonces, con orejas que sobresalían demasiado y un cuello que no parecía que pudiera sostener su cabeza. Había sido demasiado problemático pensar en cómo se las había arreglado para pasar de ser un chico de palo a defenderse de más mujeres de las que le gustaría tratar. Su concentración cambió entre el horizonte y su compañera mientras ella había vuelto a quedarse en silencio. Era inusual para ella hablar sobre la hermana de Arena en los primeros años y él sabía que gran parte de lo que debió haber sucedido la había convertido en quien era, pero cada uno de ellos tenía algún tipo de mecanismo de defensa fuerte. Temari solo usó el suyo por dentro. Continuó estudiándola ya que el sol ahora estaba casi completamente oculto detrás del horizonte, dejando que sus ojos se pregunten por su figura. Por alguna razón, parecía más cansada y vulnerable de lo que la había visto antes. No estaba seguro de si era porque había llegado a conocerla tan bien y podía leerla mejor de lo que solía hacerlo, o porque ella estaba bajando sus defensas lo suficiente como para dejarlo ver. Temari tenía una expresión extraña en su rostro que nunca antes había visto, una que parecía estar revisando los recuerdos, tratando de encontrar algo lo suficientemente seguro para compartir con él. Había abierto la boca para decir algo, cerrándola un par de veces antes de que aparentemente tuviera el valor de decir lo que tenía en mente. Shika, ¿hay algo que quieras decirme?, preguntó ella, con los ojos todavía enfocados en el horizonte. ¿Qué quieres decir? Te dije que no necesitas saber qué hay en el pergamino, así que detente, dijo. Su tono era diferente cuando hizo su pregunta. Casi sonaba esperanzada, pero nerviosa al mismo tiempo. No se parecía en nada al tono que usaba Ino cuando coqueteaba, pero lo hacía sentir igual de incómodo. Algo está fuera de lugar. ¿Por qué estoy nervioso de repente? Incluso mis manos empiezan a sudar. ¿A qué se refiere y por qué el repentino cambio de apodos? Por lo general, solo me llaman Ara, pensó. Vamos Shikamaru. ¿No crees que no me he dado cuenta? No has podido apartar los ojos de mí en toda la noche. No creas que no puedo distinguir a un cachorro enfermo de amor cuando lo veo, dijo, prácticamente desafiándolo a que intentara algo mientras se giraba y se sentaba con las piernas cruzadas de modo que se inclinaba sobre él. Su fragancia se apoderó de sus sentidos. Olía a especies de postre y viento, si se puede llamar al viento un aroma, el aroma del desierto después de una tormenta de arena. Ahora estaba lo suficientemente cerca para tocarla, pero no demasiado. Oh, Kami, comenzó Shikamaru, su cerebro atascado en el pensamiento que podía poner en palabras lo que veía por encima de su cabeza. Ella lo estaba mirando, sus rasgos se volvían menos distinguibles en el crepúsculo, pero solo hacía que besarla fuera aún más tentador. ¿Cómo diablos le hizo esto? El genio de su aldea y él se convirtió en un gran montón de papilla por esta mujer. Como se suponía que iba a formular una respuesta a su desafío. Por llorar en voz alta, tenía la misma edad que su hermano menor. Se sintió como el proverbial ciervo en los faros mientras ella seguía esperando su respuesta,
Su boca lo llamaba mientras los segundos pasaban como horas. Puedo verlo en tus ojos, Nara, ¿quieres besarme? No, dijo con una sonrisa burlona. Pruébalo. Te retó. La idea de aceptar su desafío era extrañamente tentadora. Estaba a punto de estirar la mano y tirar de ella para darle un beso, cuando escucharon una explosión en la distancia. Venía no lejos de la entrada oeste, que no era mucho más que un estrecho pasadizo que corría debajo del muro. No había mucho que pudieran hacer para aumentar la vigilancia en ese lado y era una de las cosas por las que Shikamaru siempre se había preguntado. La entrada este era la entrada principal, pero este pequeño agujero en la pared era el último recurso si alguna vez tenían que escapar de la aldea. Un éxodo masivo a través de allí sería en una sola fila y lento, pero perder eso también significaría que estar bajo asedio era inevitable. Shikamaru generalmente no ofrecía consejos no solicitados, pero era solo una falla en sus defensas lo que lo había preocupado cada vez que venía Asuna. Él había sugerido hace un tiempo que Gaara considerara la posibilidad de construir varios pasillos subterráneos más, pero no habían tenido la oportunidad de comenzar el proyecto, ya que todavía estaban encontrando ubicaciones adecuadas a través del lecho de roca para hacerlos lo más seguros posible. Temari agarró su ventilador y salió disparada por los tejados tan rápido como pudo con el ventilador en la mano. Solo pudo soportar el suspenso durante un tiempo antes de que finalmente cediera a su impulso de abrir el ventilador y captar una corriente ascendente que la envió hacia el humo ondulante que se elevaba desde el lugar de la explosión. Shikamaru apenas tuvo tiempo de levantarse de su posición boca abajo para seguir la forma en retirada de su rival. Su desafío pronto fue olvidado, ya que la corriente de aire en la que estaba la llevó lo suficientemente lejos que su forma se mezcló con el humo gris que se elevaba en la distancia. Murmurando para sí mismo, la siguió a través de los tejados tan rápido como sus piernas pudieron llevarlo. Ya que la corriente de aire en la que estaba la llevó lo suficientemente lejos que su forma se mezcló con el humo gris que se elevaba en la distancia. Murmurando para sí mismo, la siguió a través de los tejados tan rápido como sus piernas pudieron llevarlo.